Buenas noches, soy Adit Gómez, doctorante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, participante del doctorado en Cultura Latinoamericana y Caribeña. Hoy vamos a estar conversando un poco sobre la identidad social. La identidad social tiene como base dos disciplinas fundamentales, a saber, la psicología de la personalidad, la cual se ha preocupado de buscar diferencias individuales y características entre rasgos entre personas y en los aspectos que le llevan a comportarse de una manera determinada. Se ha centrado en buscar tipologías que incluyan a varias personas con las mismas características. Y la psicología social, la cual centra su atención en la forma en que las personas piensan sobre las cosas que afectan su comportamiento y en la influencia en la que piensa tener sobre las relaciones interpersonales y intergrupales. Se ha interesado más por buscar procesos generales que puedan afectar a todas las personas. La psicología social se ha encargado de analizar el comportamiento grupal o social de una cultura determinada. De igual forma, la conciencia de nuestra identidad y de la de otros, así como la de los grupos a los que pertenecemos y aquellos a los que no, nos hace la vida más sencilla y facilita nuestras relaciones intergrupales e interpersonales. El sí mismo es un concepto estudiado por diversas disciplinas, entre ellas la psicología de la personalidad, aunque este tema se va a abordar en el punto de la vida social más adelante. El individuo, el hombre es un ser social desde que nace. A pesar de que tiene una noción de sí mismo, él busca integrarse en un colectivo. Este colectivo le asume como parte de sí. De modo tal que el hombre tiene dos caras, vendría a tener dos caras, una cara individual y una cara social. Somos individuales, pero nuestra propia individualidad incluso está marcada por nuestro carácter social. El hombre es netamente un hombre social y eso está ya comprobado y ha sido evidenciado por diferentes estudiosos desde el punto de vista psicológico y sociológico. Entonces, su carácter social genera que construya una identidad particular, que sería la identidad en sí mismo, y su identidad grupal. ¿Qué es la identidad? Hablando del tema, ¿qué es la identidad? Se puede afirmar que la identidad es una construcción altamente personal desarrollada a través de la integración de varias identificaciones y desidentificaciones con otras personas significativas y grupos de referencia, y una construcción social generada a través de la internalización de roles y del reflejo de las valoraciones de otros. Esta es una conceptualización de Bernstein y Heim del año 2003. Esta definición, vemos entonces que la identidad es una construcción altamente personal. Cada individuo tiene un concepto de sí mismo y de sí mismo como individualidad y de sí mismo como parte de un grupo social. Esta conceptualización tiene 4 puntos importantes. ¿Cuáles son? Vemos entonces que la noción de identidad se construye sobre un proceso de manera principalmente personal. Es interno, es psicológico, tiene que ver con el imaginario social, incluso con el imaginario sobre sí mismo, la idea que el individuo tiene sobre sí mismo. Se construye teniendo en cuenta otras personas y grupos con los que se siente unido y con los que no. Un poco lo que conversábamos la vez anterior, que la identidad de cada persona se forma a partir de la semejanza y pertenencia con un grupo determinado, o la diferencia. Yo puedo decir, yo no pertenezco al grupo de los médicos, por ejemplo, porque no comparto rasgos en común, no es la disciplina en la cual me encuentro preparada, y podría identificarme con aquellos que ejercen la misma profesión
profesión que tengo, que sería docente, y podría decir que, bueno, los docentes somos, y utilizaría un discurso pues bastante colectivo. También la identidad se construye incluyendo el rol o roles que el individuo desempeña en un momento determinado a lo largo de su vida. Un poco el ejemplo que citaba. En un contexto relacional, es decir, influida por las reacciones, sentimientos, etcétera, que tienen de nosotros mismos. El individuo tiene una cara pública, bien lo dice Goffman, y una cara privada. Entonces, tenemos esa imagen social que construimos, pues nos hace pertenecer de acuerdo a nuestros roles, de acuerdo a nuestras funciones sociales, nos hace pertenecer o no a un determinado grupo. Bueno, resumo entonces los componentes más importantes de la identidad, que serían las sensaciones, los compromisos y los reconocimientos. En cuanto a las sensaciones, pues se refieren a la armonía personal y responsabilidad interna de lo que uno piensa y hace, los compromisos con las autorrepresentaciones, valores, normas y visión del mundo, y los reconocimientos con el propio rol y con la imagen que tienen nosotros, personas a quienes consideramos importantes. Entonces, fíjense que nosotros construimos nuestra identidad sobre la base de valores. O sea, hay una base axiológica que está dentro de la sociedad en la cual nosotros nos criamos, en la cual nosotros crecemos. Esa base de valores pues la vamos a asumir o no dependiendo del grupo con el cual nosotros nos identifiquemos. Dependiendo de la familia, que es la célula fundamental de la sociedad, nos vamos a identificar con unos u otros valores. Y en cuanto a la identidad también se ha estudiado desde el punto de vista nacional. Se considera identidad nacional la capacidad que tiene una persona de identificarse con los rasgos culturales de una región, bien sea porque nació allá, bien sea porque se crió allá. Esa identidad pues sería hablando en los términos de la identidad social, ¿okay? Entonces en esa parte pues asumiríamos las representaciones, los valores, las normas y las visiones del mundo, incluso la idiosincrasia de una sociedad. ¿Qué es la identidad social? La identidad social es una clase específica de identidad. Es la parte del autoconcepto del individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo social, junto con los aspectos emocionales y valorativos asociados a dicha pertenencia. Esto es un concepto de Teufel, quien fue pues uno de los pioneros en el estudio de la identidad social en el año 1981. A lo largo de la historia pues se han dado distintas clasificaciones de sí mismo. En los años 70 y 80 se hablaba de la identidad personal y define el sí mismo en términos de rasgos de relaciones personales. Los principales exponentes de esta teoría son Hogg y Abrams, Teufel y Turner en 1979. Para ellos la identidad social es la parte del autoconcepto que deriva de la pertenencia al grupo social. En los años 90, Brewer y Gardner, año 96, consideraban que el sí mismo podría ser individual, relacional y colectivo. El sí mismo individual pues incluye características personales que diferencian a una persona de otras. El sí mismo relacional, las relaciones diádicas con otras personas que son significativas para la persona, y el sí mismo colectivo, definido por la pertenencia grupal y diferencias entre nosotros y el de ellos. Un poco la idea de los antiguos griegos, que para ellos los únicos ciudadanos civilizados eran los griegos, para los demás eran todos bárbaros. En esto de la identidad social tenemos un poco la noción de alteridad, de otra edad, cómo nosotros asumimos a nosotros, y cómo siempre a partir de las diferencias que observamos, desde un punto de vista en muchas ocasiones xenofóbico, notamos cómo los otros grupos, por sus rasgos particulares, pues son distintos a nosotros y eso nos hace rechazarlo. Estuve leyendo a un autor que se llama Rodríguez, un autor argentino, y él decía que la identidad en general, la identidad social, está basada sobre las ideas tanto de pertenencia como de diferencia, y cuando se habla de diferencia
se cae en lo que es la discriminación. O sea, yo no me parezco a porque ellos no son mejores que nosotros. Sobre todo cuando se habla desde el punto de vista de la identidad nacional. Bueno, existen según las teorías 4 tipos de identidad. Brewer 2001 reconoce o identifica la identidad social basada en la persona, la identidad social relacional, la identidad social basada en un grupo y la identidad social colectiva. Un poco similar a lo que estábamos conversando previamente. ¿Cuál es el objeto de la teoría de la identidad social? Esta teoría se ha interesado por las relaciones intergrupales, el favoritismo por el propio grupo, la solidaridad intergrupal, los efectos del estatus de liderazgo y por dar algunos ejemplos. La teoría de la identidad social es una de las teorías que mayor cantidad de investigación ha producido en los últimos años. La teoría de la identidad social fue creada y originalmente desarrollada por Henry Tasker, como lo mencionaba previamente, y la conducta asociada con los procesos generados por la TIC fue marcada en la teoría de la autocategorización o de la autocategorización del yo, como bien mencionábamos, que se genera de la psicología social y de la psicología de la identidad. La idea básica de la teoría de la identidad social es que las personas pertenecen a la vez a diferentes grupos, es decir, a distintas categorías sociales. Además, dicha pertenencia es la que construye su autoconcepto. Mi sí mismo se construye sobre la base de mis relaciones interpersonales. Una persona que esté aislada socialmente, culturalmente, no puede tener una noción de identidad porque no pertenece. Cuando hablamos de la identidad, hablamos de la pertenencia, de esa sensación, de ese sentimiento de pertenencia a un lugar, a un grupo, a un determinado estrato social. En cuanto a esto, pues podríamos decir que a veces cuando se habla de la falta de identidad es, por ejemplo, cuando, sobre todo la falta de identidad social, cuando personas del estrato, de un estrato social no muy alto, quieren pertenecer a estratos superiores, entonces se comportan como tales, se visten como tales, actúan como tales, pero no pertenecen. Entonces son personas que están sufriendo una falta de identidad, no lo tienen claro, no tienen claro quiénes son. Así podría pasar con cualquier otro ejemplo. Entonces la identidad de una persona se construye a partir de la relación que tiene con los demás. Yo me identifico, veo en qué me parezco, en qué me diferencio y en base a eso construyo mi personalidad individual. Como bien lo decía antes, no se puede construir en aislamiento. Bueno, se forma por la pertenencia a un grupo, puede ser positiva o negativa según la valoración que el sujeto haga de su grupo en comparación con otros grupos. 3 son los conceptos básicos: la categorización social, la identidad social y la comparación social. La categorización social es un proceso cognitivo por el cual se agrupan objetos, personas o acontecimientos que se considera equivalentes. Esto es de Tasker y Wilkes en 1963. A través de la categorización, los individuos construyen su identidad social, acentúa la diferencia entre categorías e incrementa las semejanzas entre estímulos que pertenecen a esa misma categoría. La categorización social puede explicar el hecho de que se produzcan distinciones entre los grupos, por el hecho de que los sujetos se perciben como pertenecientes a categorías diferentes. Un poco lo que sucede en nuestro país desde hace un tiempo, que si yo pertenezco al grupo de los oficialistas, que si pertenezco al grupo de los opositores y cada uno tiene sus características, entonces las personas que son afectas a un bando u otro pues se identifican y ahí pues se mantienen como neutrales y dicen no, yo no me identifico con ninguno de los dos grupos, por lo tanto soy neutral. Así pues pasa con muchos, por ejemplo los marginados sociales, se sienten marginados sociales y se comparten marginados sociales porque sienten que tienen características o han desarrollado características que los hace similares a los otros marginados. Entonces se autoidentifican con eso. La categorización social no puede explicar por qué en la mayoría de las ocasiones se valora positivamente al endogrupo y negativamente al exogrupo. En una situación no competitiva, la presencia de un exogrupo que desarrolla las mismas tareas era suficiente para que el endogrupo subestimara el propio trabajo. Esto lo dice Ferguson y Kelly.
Considerar la pertenencia a un grupo como algo positivo o negativo depende tanto del contexto social como de la comparación del propio grupo.